Ya estamos de vuelta. Esta sección dentro de Ponte en Acción se llama Momento de la Economía y los Mercados. Hoy charlamos en los próximos minutos con Miguel Ángel Temprano, es gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de verte de nuevo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, el Madrid ya casi ya rozando, ¿no? Con las yemas de los dedos, el trofeo. Nada. Campeonato de Ahora Liga, solo todavía falta queda. la Copa de Europa. Madre mía, bueno, esto cada día es más aburrido, ¿eh? Si la emoción acaba cuanto antes. Emoción es lo que tenemos a raudales, desde luego, en los mercados. Hemos empezado a tope y con los nervios a flor de piel. Luis Merino, director de renta fija y fondos mixtos de Santa Lucía Asset Management. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenos días. Muchas gracias. Luis, menudo bajón hoy en los rendimientos de los bonos o subida en el precio de los bonos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hay que leer esto? Esta caída en las rentabilidades de los bonos. Bueno, ¿Miedo a la recesión? hemos cerrado una semana pasada. Sí, no, voy a comentar que hemos cerrado una semana pasada con correcciones en bolsas. El sentimiento tiene muchas incertidumbres y realmente el panorama está bastante complejo, ¿no? La guerra quizá ya no está influyendo en el día a día de los mercados, pero sí que los efectos secundarios que está teniendo sí que siguen impactando. Básicamente lo que se ha comentado de inflación. Tenemos inflaciones no vistas desde los años 80 y la normalización de las políticas monetarias de los bancos centrales, que está siendo, especialmente en Estados Unidos, Canadá, muy rápida y está impactando en tipos de interés. Y ahora, la pregunta del día de hoy es ¿por qué están bajando tanto los rendimientos de los bonos? Bueno, llevábamos una semana pasada donde el Bund alemán llegó casi al 1%, donde el Treasury americano llegó casi al 3%, son niveles psicológicos, y hoy estaban un poco pues dándose la vuelta, ¿no? Pero el movimiento que llevamos en bonos, no hay que olvidar que en lo que llevamos de año, si queremos mirar el trimestre o si queremos mirar lo que llevamos de año, estamos hablando de la mayor corrección del mercado de bonos en euros de la historia. Entonces es un movimiento donde, bajo mi punto de vista, los bonos ya están cotizando o han cotizado este año y parte del año pasado, que ya empezó el movimiento bajista en precios y repunte de tires, ya te están cotizando esas normalizaciones de las políticas monetarias, y las bolsas, mi sensación es que no lo estaban todavía recogiendo del todo. Entonces, desde ese punto de vista, luego entraremos un poco más en detalle en posicionamiento de cartera, pero sí que es verdad que en la parte de renta fija empezamos a ver la luz al final del túnel. ¿Qué significa esto? Pues que ya estamos hablando de rentabilidades que en algunos casos, o en algunos tramos, o en algunos tipos de activo, incluso de calidad, pues ya empezamos a ver algo de valor, ¿vale? Y bueno, pues estos son movimientos, el de hoy, pues pura volatilidad, pero insisto, llevamos un repunte de rentabilidades muy significativo en los últimos 3-4 meses en el mercado de bonos. Sobre todo, luego os voy a preguntar a los dos si hay que empezar a mirar, por ejemplo, ya el Treasury americano con esa rentabilidad en el 3%, que es, bueno, no está nada mal, un 3%. Es verdad que los tipos reales siguen siendo negativos, que sigue habiendo opciones más atractivas en la bolsa, pero evidentemente cada vez le está comiendo más terreno a la renta variable. Tu análisis, Miguel Ángel, que habría que completar un poco con lo que está sucediendo en la bolsa, lo que ha sucedido, por ejemplo, esta madrugada en China, problemas que arrastran ya desde hace unas cuantas semanas con todo el tema de las restricciones, los nuevos confinamientos por COVID-19. Y bueno, hoy, al menos aquí en Europa, la mayoría respiran aliviados porque Macron se ha impuesto a Le Pen, aunque la verdad es que las distancias entre uno y otro han sido muy cortas. Lo que ha pasado ayer, que mucha gente lo ve como, bueno, yo también, ¿no?, como un respiro de 5 años, dista mucho de la realidad. Macron tiene ahora elecciones a la Asamblea dentro de muy poquito tiempo. El sistema que tiene de votación, que es diferente, esa doble vuelta, puede afectar de una manera radical, bueno, una parte positiva, pero yo creo que mucha parte negativa. Se podría encontrar, y no me extrañaría nada, con que Mélenchon, la ultraizquierda, tuviese la capacidad de exigir el presidente del gobierno, el primer ministro, cosa que sería malísimo. Y yo creo que a Macron le ha pasado lo que le pasó a Biden en las elecciones. No es que ha tenido un voto cautivo suyo, sino que lo que ha tenido es un voto anti-Le Pen. Y mucha gente pensemos que la ultraizquierda de Mélenchon
bueno, pues estaba también muy próxima en votos a lo que tuvo en la primera vuelta Le Pen, y que hay un trasiego de votos entre unos y otros. Los principales votantes de Le Pen no vienen de la antigua gente de Sarkozy, vienen de la ultraizquierda, gente que necesita, es decir, como no gobiernan, pues no hay manera de medirlos. Y pongo un ejemplo, en España, bueno, yo tengo todo menos ser podemita. Yo los evalué como unos incapaces ineptos en el día 0 o en el día -1, pero han necesitado llegar al gobierno, decir y hacer las tonterías que están haciendo para que la gente se dé cuenta y las encuestas digan que no le votan. Entonces, cuando un partido radical no gobierna, no tiene obligaciones, pues pasa esto, que al final una de estas llega al gobierno. Entonces, tenemos dos problemas. El primero en junio, cuando hayan las elecciones a la Asamblea, y la segunda, que como no se haga algo, y yo creo que algo se va a hacer durante los próximos 5 años, Le Pen tiene algo más que posibilidades de llegar al gobierno. Entonces, tiene que haber no cambios sociales, sino cambios económicos, porque el principal votante de Le Pen no son las clases adineradas, sino que son las clases menos pudientes, las que tienen más problemas del trabajo. Y no estoy aquí hablando de los hijos de los inmigrantes, estoy hablando de los franceses de pura cepa. Entonces, es un problema. Y luego con China, lo de los chinos es alucinante. Bueno, ahora han aflorado casos otra vez en Pekín, pero de una manera radical. Entonces, yo creo que tienen mucho más casos de lo que están diciendo. Ellos han dicho que han triplicado el número de muertes en Shanghái. Entonces, algo tiene que estar pasando, porque las cepas que estamos viendo en Occidente no matan al nivel que dicen los chinos que se les está muriendo a la gente. Entonces, algo tiene que estar pasando. O bien hay alguna cepa que no nos están contando, pues yo ya de esto yo no me creo nada, o bien tienen muchos más casos de lo que dicen, pero algo está pasando. Y si alguien se interesa por lo que va a pasar dentro de nada, miremos otra vez cómo están los barcos alrededor de los puertos. El puerto de Shanghái empieza a tener la sensación de un ataque, porque hay una barbaridad de barcos esperando para entrar, lo cual significa que cuando se restablezcan las fábricas volveremos a tener el problema logístico que hemos tenido en otoño. Por lo tanto, lo de los chinos tiene ida y vuelta, lo que llaman en los tipos de interés, perdón, la inflación de segunda ronda, pues aquí igual. Hablando de inflación, iba a decir yo que entre franceses anda el juego estos días. Por un lado teníamos esas elecciones presidenciales en Francia y por otro lado también hay que estar atentos, pendientes de los comentarios de los miembros del Banco Central Europeo y en concreto de la señora Christine Lagarde, que el viernes pasado admitió la posibilidad de una primera subida de tipos de interés en Europa. Lo hizo en una cadena norteamericana, CBS creo que es, o la CNBC. Pues no recuerdo ahora mismo, pero bueno, en fin, que tampoco pasa nada, por decirlo, aquí en Europa, que nos tengamos que enterar los últimos. Van como, Luis, da la sensación eso de que van poco a poco, tratando de no asustar tanto al mercado, en el caso del Banco Central Europeo, como la Reserva Federal, en el sentido de sí, bueno, admitimos la posibilidad de una subida de tipos de interés, pero que está muy lejos de lo que descuenta el mercado, que son hasta 3 subidas este año en Europa. Bueno, en primer lugar, la política de comunicación del ECB deja mucho que desear desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque no tienes una voz cohesionada, un mensaje único, sino que tienes a diferentes miembros, cada uno diciendo lo que opina. Hemos tenido en las últimas semanas varios miembros que anticipaban, incluido de Guindos, que dejaban la posibilidad abierta a una subida tan pronto como julio. Entonces, Lagarde, bueno, apunta un poco más a septiembre. Pero lo que está claro, independientemente de si es un mes u otro del verano, es que tenemos un Banco Central Europeo que no tiene más remedio que, aunque no quiera, porque yo creo que hay consenso en que la periferia tiene una deuda elevada y no es conveniente subir tipos, eso lo sabemos todos, pero no queda más remedio con un 7,5% de inflación que empezar a normalizar la política monetaria. Significa dejar de comprar activos tan pronto como al final de este trimestre y, independientemente de si es en julio pues en septiembre empezar a subir tipos de interés, ¿vale? Entonces eso es inexorable. La Reserva Federal sí que ha tenido un discurso mucho más claro, donde habla de un terminal rate en la zona del 2,5, donde te habla de subidas agresivas, donde algunos miembros incluso apuntan a 75 puntos básicos de golpe,
con lo cual tiene mucha prisa. ¿Por qué? Porque las inflaciones están desbocadas. Eso es un poco el tema. Es decir, los bancos centrales, muy a su pesar, tienen que subir tipos. Hay algunos que ya han empezado a hacerlo. Reino Unido 3 subidas, Banco de Canadá, y han ido liderando ese movimiento. Incluso el Reino Unido antes de acabar el programa de compras. Y la Reserva Federal parte de una situación de mucha fortaleza, con un paro del 3,6, en casi en mínimos históricos, bueno, un pleno empleo, con lo cual, claramente, en la Reserva Federal el objetivo es inflación. Y aquí el Banco Central Europeo, pues bueno, no descartamos 2 subidas este año, el mercado incluso ha descontado puntualmente 3, y el año que viene a lo mejor otras 2 subidas. Es inexorable este movimiento porque las inflaciones, como digo, se acercan a doble dígito en algún caso. En España ya estamos, doble dígito, y no queda más remedio que normalizar esas políticas monetarias. Y como decía antes, los tipos de interés ya en parte te descuentan esas subidas y por lo tanto ya empiezan a ofrecer cierto valor, tramos intermedios, cortos intermedios de las curvas, y por lo tanto ese movimiento ya se está produciendo. Hay que ver un poco esa evolución. Luego antes se hablaba un poco del tema del euro, ¿no? El euro, el débil, pues importa esa inflación. Entonces, al final es más presión para el Banco Central Europeo. Por mucho que retrase su decisión, el euro está ya a 1,07 y al final un euro débil, pues lo que hace es que las importaciones, que típicamente son en dólares, materias primas, etcétera, que ya de por sí están caras, precios de energía, materias primas, pues te cuesta más. Y por lo tanto es un poco inflación importada y más presión para el Banco Central Europeo para acompañar a la Reserva Federal en esas subidas de tipos. Lo que hay que mirar a los bonos norteamericanos a la hora de construir carteras, no tanto todavía a los europeos, aunque ahí también me surge a mí la duda, Luis. Lo digo porque si los inversores compraban bonos o el boom con rentabilidades negativas, ahora en el 1%, en principio tiene gana más atractivo también. Efectivamente, por un lado ya estamos en niveles más atractivos, pero por otro lado hay que tener en cuenta un poco los diferenciales, ¿no? Es decir, oye, pues el mercado internacional de bonos a largo plazo pues busca valor relativo y por lo tanto ya pues un 3% de Reserva Federal en 10 años, pues bueno, contra casi un 1 del boom, pues ofrece algo más de valor. Entonces hay esa correa de transmisión que decíamos, por un lado divisa y por otro lado los diferenciales de tipos de interés. ¿Quién va más retrasado aquí? El Banco de Japón. Este jueves tenemos el Banco de Japón y el Banco de Japón sigue insistiendo en mantener sus tipos de interés próximos a cero. Entonces, en la medida en que los mercados de bonos ofrezcan valor relativo, pues ya se hacen más atractivos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos cobertura, las hemos ido deshaciendo y estamos más constructivos en lo que sería duración y en lo que sería ir construyendo duración en las carteras. De momento encontramos intermedios, poco a poco, no tenemos prisa, porque pensamos que a lo mejor podemos ver niveles de tipos largos todavía más altos, con lo cual aquí tampoco tenemos prisa de entrar en lo que sería a lo mejor tramos largos, súper largos, pero sí a lo mejor en tramos intermedios y ir ya construyendo duración. Y situando el foco en esta semana, tenemos que ir poco a poco, un poco todo lo que están mirando estos días los analistas, Miguel Ángel, es que salga bien la temporada de resultados, sobre todo los guidance, que vayan dando las empresas que presentan sus cuentas, sus beneficios. Claro, esta semana le toca, por un lado, a Apple, la empresa más importante del mundo, de mayor capitalización o más valiosa. Luego, por otro lado, tenemos a Alphabet, Google y tenemos, por ejemplo, también a Amazon. Lo digo por los antecedentes más recientes que hemos tenido en el caso de Netflix o Facebook también, que se pegó el gran tortazo ya hace unos meses cuando dijo que había reducido su nivel de suscriptores. No sé si por ahí nos podríamos temer algo malo o todo lo contrario. Mira, yo aquí me toca verlo de dos maneras diferentes. Yo creía que esta temporada de resultados iba a ser buena, que todavía no iba a estar impactada de una manera clara por la inflación y me he llevado una sorpresa. Es decir, no está siendo ni por asomo lo que yo me imaginaba que iba a ser. Pero por contra, yo creo que el mercado empieza a valorar las compañías de una manera muchísimo más razonable. Hasta ahora se había valorado las compañías growth bajo un criterio donde le valorabas los resultados, pero además le valorabas
todo lo que era sus potencialidades de crecimiento, mientras que las value las valoraba siempre por los mismos criterios: descuentos de flujo de caja, valoraciones de EBITDA, multiplicadores, todo lo estándar. Ahora nos encontramos con que a las growth se las valora única y exclusivamente por lo que el término growth dice, que es realmente tu capacidad de crecimiento. El otro día Netflix dio unos resultados muy razonables, de hecho estaban dentro del más o menos del entorno de lo esperado. Pero por contra, ¿qué ocurrió? Que sus expectativas de crecimiento no solo no crecían, sino que decrecían. Su número de suscriptores cayeron en 200.000 y le pegaron una bofetada. Estamos hablando de una mega compañía, es decir, que no estamos hablando de una compañía pequeñita. Pero ya vamos a empezar a decir si es growth la valoro de una manera, si es value o el mercado la considera value la valoro de otra. Entonces te encuentras con que precisamente Apple y todas estas, que yo entiendo que no son growth por el tamaño que tienen, de hecho son los líderes del mercado en todo, bueno, pues si ocurre lo que va a ocurrir con lo que ocurrió con Netflix, pues muy probablemente unos resultados no gigantescos, no brutales, con unas expectativas relativamente malas, haga que se peguen una bofetada. Y que, bueno, volvamos a también en otro momento a un punto de razonabilidad, porque es que desde que se acabó la pandemia hemos visto primero 1 trillón, luego 2 trillones y ya casi 3 trillones de valor de determinadas compañías, es decir, una barbaridad. Me gustaría hacer un inciso sobre el tema de antes, del tema de los bonos americanos, porque me parece muy importante, porque estamos hablando en Europa, en España. El que compra un bono en sí es un rentista, mayoritariamente, es decir, lo que espera es un retorno de una manera constante. El problema de comprarte un bono americano es que dices, bueno, me da un 3%. A 10 años, me da un 3% a 10 años y tengo una inflación ahora que roza entre el 6 y el 9%, perdón, que está en ese margen. Es decir, técnicamente estoy comprando pérdidas. Pero se me está olvidando de que es que si no cubro la moneda, porque en el momento que cubra la moneda ese 3% se va, estoy metiéndole un factor de variabilidad y de volatilidad brutal que es la divisa, que es lo contrario a lo que busca un bonista. Entonces, en una situación así, donde yo además no me creo que el bono se vaya a quedar en el 3%, yo creo que el bono va a seguir subiendo, por lo tanto va a seguir teniendo una pérdida de valor, es un activo más que complicado de tener para alguien que lo que quiere es estabilidad y tranquilidad. Y perdón por el inciso. Yo creo que es muy oportuno, ¿verdad, Luis? Claro, hay que cubrir siempre, hay que tener siempre en cuenta el efecto divisa, que muchas veces se nos olvida, efectivamente. Sí. Correcto. Desde el punto de vista de inversor, digamos, real money o puramente en contado, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Tienes que comprar los dólares para comprar los bonos. En la parte nuestra, más de inversor institucional, pues hacerlo a través de futuros y en exposición a divisa. Pues buscar un valor relativo entre los diferentes mercados, americano, inglés, etcétera. Nosotros hemos hecho pues también ese tipo de operaciones a través de futuros. Estamos hablando ya de un inversor institucional versus un inversor, digamos, minorista. Pero efectivamente, si tú te compras los bonos americanos en dólares y compras los dólares, tu principal riesgo es la divisa, que son los dólares comprados. Y efectivamente estás metiendo una volatilidad muy elevada, la de la divisa, a una posición de renta fija, correcto. ¿Algún consejo para finalizar, Miguel Ángel? Carteras ganadoras, un poco hacia dónde estás mirando. Mira, a mí hay un valor, yo voy a poner, diría 4 sectores, pero antes de los 4 sectores voy a poner un valor que curiosamente me gusta mucho porque es como muy opaco, pero cuidado, es una grandísima compañía gigantesca del Eurostock 50, Air Liquide, la compañía de gases, no solo medicinales, sino también industriales, una diversificación brutal, con un equipo directivo que además se precia de 2 cosas. La primera, de que nadie llegue con un control, es decir, no hay grandes paquetes de control, es decir, no hay un BlackRock que te maneje la compañía para adelante o para atrás. Y luego, que su filosofía es constantemente crecer. Y de hecho, si uno mira la acción, tiene un
un crecimiento más o menos constante, ¿no? A mí personalmente creo que si tuviese que construir una cartera para el largo plazo, y yo a largo plazo hablo de 4 años, 3 años, no más, yo iría a por una aeronáutica, no una aerolínea, tiene un nombre que es Airbus. Iría a por una compañía que ha sufrido una barbaridad, pero que es una apuesta segura, que es Inditex. Y luego estamos en un mundo que ha cambiado y no va a ir para atrás. Necesitamos el 5G y el 5G necesita semiconductores, y estos semiconductores al final lo que necesitan es ser tratados en medios de pago, y en medios de pago diríamos el front y el back office. En el front diría que PayPal, que ha sufrido una barbaridad, y la otra que es Adyen, que es la compañía holandesa, que también ha sufrido otra barbaridad. Y para ir montando una cartera a 4 o 5 años, creo que estás comprando en todas muchísimo valor intrínseco, muchísimo, en unas expectativas de crecimiento del mercado que antes o después va a ocurrir. No, esto no puede, ni la volatilidad, ni la incertidumbre, ni las pérdidas. Como yo te decía hace un rato, digo, bueno, vamos a descartar que el amigo Putin tire la bombita, porque si pensamos que eso va a ocurrir, pues bueno, dejémonos de este tipo de cosas y vayámonos a la playa, porque... En esa fecha importante para tener bien apuntadita en el calendario, 9 de mayo, aniversario de la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ese día se tiene que presentar ante los suyos con algo, aunque sea una victoria así muy propagandística o un simulacro de victoria. Un día ya debatiremos si Inditex es value o growth. Yo creo que lo vamos teniendo todos ya más o menos claro después de los últimos años. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente; Luis Merino, director de renta fija y fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. Muchísimas gracias a los dos. Luis, Miguel Ángel, cuidaros, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, Fernando, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Nos quedan todavía los gráficos y días de trading, hoy con David López Arévalo y con Roberto Moro.